Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice la palabra que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu por Santo. habernos sellado para vida por eterna. Habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. Tu poderoso nombre. Tu poderoso nombre. Compartimos tu palabra. Compartimos tu palabra. Amén. Juan 14, 26 nos dice que el Espíritu justamente nos recordará todas las cosas que el Señor nos habla. Con el himno de Aleluya vamos a compartir la palabra del Señor que está en Génesis, queridos hermanos, capítulo 25. Génesis capítulo 25, y lo vamos a estar leyendo, queridos hermanos, desde el versículo, ¿sí? Ahí le voy a decir exactamente, desde el 27 hasta el 34, que sería, ahí terminaría en este día. Lo vamos a leer completo primeramente, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es palabra del Señor, el Espíritu, le damos gloria a su palabra. Amén. Muy bien, queridos hermanos, a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones, por supuesto, para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Sé que están preparados. Amén. Muy bien. Este panorama que acabamos de leer, queridos hermanos, nos sirve mucho como enseñanza, pero también nos sirve, como siempre ustedes saben que se lo lleva a un terreno para nuestras vidas, ¿sí? Porque tenemos que aprovechar el mensaje de la palabra también para tomarlo para nuestra vida, por el simple hecho de que la palabra es viva, eficaz y que nos enseña. Y nosotros tenemos que aprovechar de esa enseñanza a través de la Sagrada Escritura. Acá lo que acabamos de leer y nos puede pasar a nosotros también en algunos momentos, quizá nos ha pasado, son decisiones impulsivas. Hay decisiones que nos pueden costar muchísimo, nos pueden costar caro, diríamos, ¿verdad? Una decisión como la que acaba de tomar Esaú, tomando a poco la primogenitura. Evidentemente, el hombre, este muchacho, no entendía lo que estaba haciendo. O sea, no podía medir ese rango de delicadeza y de qué forma iba a afectar no tan solo a su vida, sino también a su descendencia. ¿Entienden, queridos hermanos? O sea, es bastante delicado lo que acaba de hacer Esaú. Por ejemplo, tenemos un texto bíblico que es el 27. Primero el 27 para empezar a explicar todo este significado, todo el trasfondo. ¿Qué nos dijo el versículo 27? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ustedes observen que está hablando de un crecimiento.
Entonces hay un ejemplo que tenemos que poner que está en Proverbios capítulo 22. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, la palabra dice: instruye al niño en su camino. De su niña hay que instruirlo. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa esta palabra entonces? Significa muy claramente, queridos hermanos, que es cómo instruimos al niño. Acá evidentemente, por lo que acabamos de escuchar, en todo el contexto más adelante, es que el padre admiraba, o sea, Isaac admiraba a Esaú, pero le admiraba por el hecho de que él traía comida, él salía a cazar, era un hombre muy activo, le gustaba, es como decir un hombre de la calle. Hay hombres que, vamos a decir, no es que son amariconados, sino que son más tranquilos, no son Creo que la canción popular en ese tiempo, creo que escuchaba mientras iba en el caballo, en el asno, Esaú, era "Somos los piratas". Creo que esa canción le gustaba a él, por la forma, ¿no?, que nos describe la Sagrada Escritura, y por las mujeres que tuvo después, la forma que se manejaba, que era completamente diferente a la forma de Jacob, que era más tranquilo, un hombre más de hogar. ¿Viste? Esos hombres de hogar, de familia. No, este era un hombre, era diferente de Esaú. Pero no significa que porque sea diferente el Señor lo desprecie. No. Significa que su forma, sus acciones pueden traer consecuencias. Entonces, el Proverbio 22:6 hay que instruir desde la niñez a las personas. Y acorde en qué área nosotros le vamos a instruir, es como ellos se van formando. Por eso dice: aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser humano que actúa por costumbre. El ser humano actúa por costumbre. O sea, nos acostumbramos de esta forma. En las religiones pasa lo mismo. Si vos vas a una denominación, ya estás acostumbrado a esa forma. Ves la otra denominación, está acostumbrada a esa forma. Están los que están acostumbrados a congregarse, por ejemplo. Sin embargo, nos dice la Biblia en Hebreos 10:25 que hay gente que tiene por costumbre no congregarse. Entonces, es por costumbre. Acá por costumbre vemos que Esaú le gustaba cazar. Su costumbre. Era un hombre de campo. Estaba acostumbrado a eso. O sea que si vos a Esaú lo llevás a la ciudad a vivir en un departamento, se va a deprimir, porque él es de campo. Le gusta el campo, ¿verdad? Pero no quiere decir que si de repente vino a Capital y lo llevas a algún boliche, creo que ahí sí le va a gustar, ¿no? Porque después se ve que le gustaba un poquito el boliche, la bailanta, quizás. Entonces, vemos que es completamente diferente es Esaú para con Jacob. Un varón quieto, dice, un varón quieto que habita en tiendas, o sea, domicilios, quieto. Hasta el punto, evidentemente, yo no sé qué es lo que ven ustedes en la tele. Creo que generalmente a la mañana, hay días que estoy de franco, yo que no voy a trabajar, yo veo que de repente mi esposa ve programas que cocinan. Y acá dice: Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y como lo hemos visto acá en el contexto, que estaba haciendo un rico guisado, evidentemente le gustaba ¿cómo se dice el rubro de la cocina, queridos hermanos? ¿Gastronomía? Sí. La gastronomía, me dice acá, no sé. Pero le gustaba cocinar. Ojo que yo sé cocinar, a la vez que viruela aprendí a cocinar por fuerza mayor. Es lindo cocinar. Bueno, en este caso a Jacob le sirvió bastante. Ahora, cuando leemos el versículo 28, ¿qué nos dice el versículo 28 de Génesis 25? Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Acá es un tema delicado. Esto pasa en las casas, en las familias. Observen este detalle.
dice que Isaac, que es el padre, amaba a Esaú. ¿Pero por qué lo amaba? Porque comía de su casa, había un interés también. Pero Rebeca amaba a Jacob. Y eso lo vemos en la familia, las preferencias. Y en Mateo capítulo 12, en el versículo 25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En Lucas dice no caerá, acá dice no permanecerá. Pero ¿qué estamos escuchando acá? Estamos escuchando que cuando está una casa dividida, hay problemas, ¿sí? Y acá vemos que hay preferencias, está dividida la casa. Al amar más Isaac, al amar más a Esaú y Rebeca más a Jacob, hay una división. Ya vemos que hay problemas acá. Por supuesto, por eso después vinieron las consecuencias, cómo terminó la familia dividida, Jacob yéndose a vivir en otro lugar, en la familia de Labán, que lo vamos a ver más adelante. Pero el enfoque acá que estamos escuchando es en la mala decisión que está a punto de tomar y que tomó, por supuesto, en ese tiempo Esaú. Que tenemos que aprender a no tomar ese tipo de decisiones, ni apresuradas, sin antes consultar con el Señor. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, ya pusimos, basado acá en Génesis 25-28, a Mateo 12-25, casa dividida por lo que estamos viendo ahí. Cuando uno lee, creo que anoten Santiago capítulo 2, versículo 9. Dice así: pero si hacéis excepciones de personas, cometéis pecado. Entonces, ¿qué estamos observando acá con Isaac? Está haciendo una excepción de personas, está dejando de lado a Jacob para amar a Esaú. Pero ¿qué estamos viendo en Rebeca? Que Rebeca también está haciendo una excepción de personas. Pero si hacéis excepciones de personas, cometéis pecado, dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, en Lucas 6:32, el Señor, en el Sermón de las Montañas, en Lucas 6:32, Él dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Una vez estaba en la congregación y había una persona que yo la veía que se manejaba de una forma diferente con los hermanos, pero se manejaba de otra forma con sus seres queridos. Entonces yo le dije, para instruirla: ¿a quién amas más? ¿A tus nietos o a los hermanos de la iglesia? Ella, por supuesto, a gran voz dijo: ¿qué pregunta, pastor? Más vale que mis nietos. Entonces yo le dije: usted es una pecadora, discúlpeme. ¿Cómo me va a decir eso? Entonces le cito Lucas 6:32, porque para eso somos cristianos, para aprender. El Señor dijo: pero si amáis a los que os aman, o sea, tu marido te ama, tu hijo te ama, tu hermana te ama, entre comillas, vamos a decir, tu suegra te ama, pongámosle. Entonces, si vos amás a los que te aman, para con el Señor no hay mérito. ¿Qué mérito tiene? Porque eso hacen los pecadores, dice. Entonces, ustedes saben que los mandamientos son resumidos en dos: en amar a Dios y al prójimo. Amén. Como a ti mismo. Entonces, acá estamos viendo que en este trasfondo de Génesis 25-28 está equivocado Isaac para amar solamente más a Esaú. Y también está equivocada Rebeca por amar más a Jacob que a Esaú, porque al fin y al cabo son hijos. Pero sabemos que eso sucede también en la familia, en nuestros seres queridos. En la parte humana aparentemente suceden estas cosas. No quedamos excluidos prácticamente ninguno. Siempre de alguna forma se tiende a haber más preferencias por distintos motivos. Pero acá vemos que esto trae consecuencias. Porque todo lo que está dividido trae consecuencias. Hasta los pensamientos traen consecuencias. Ahora vamos a leer el versículo 29 y 30. ¿Qué nos dice el versículo 29 y 30 de Génesis capítulo 25 para seguir escudriñando? Y guisó Jacob un potaje
Y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Acá en esta parte, cuando dice fue llamado su nombre Edom, es porque Edom, del hebreo significa rojo. Y al mismo tiempo va de la mano, no tan solo por el guisado rojo, sino que cuando hemos aprendido, habíamos leído el viernes, que él nació velludo y era pelirrojo. O sea, era, de alguna forma es como decirle que Esaú era un Edom. O sea, era un colorado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de Edom? Tiene mucho que ver. Ahora vamos a entender de los edomitas, por ejemplo. Vamos a ver las consecuencias a futuro. En Génesis capítulo 36, versículo 43, dice la palabra del Señor para poner ejemplo de las consecuencias a futuro que vienen después de todo esto. Porque después hubo consecuencias con esto. Porque Esaú se enojó bastante con Jacob. Pero la culpa, por supuesto, la tenía. ¿Quién la tenía la culpa? La tenía justamente Esaú, no Jacob. El que toma una mala decisión es acá Esaú. Y Jacob, estamos viendo que es astuto, aprovecha, o sea, ya lo venía estudiando. Que el tipo era capaz de vender su primogenitura. Entonces yo imagino que hizo un curso en ese tiempo de guiso de lenteja con patrapalo, ¿no? Ya con el olor nomás venía a la distancia, lo traía el olor, lo traía a Esaú, ¿verdad? O sea, miren la consecuencia. Yo quiero creer que a partir de ahí habrá tenido problema a Esaú con alguna mujer que se le dio sin saber, le habrá cocinado un guisado de lenteja. Yo creo que... Claro, habrá tenido su problema, ¿no? Entonces, acá estamos observando que en Génesis 36, versículo 43, dice así la palabra del Señor. Después del punto lo leo, ¿sí? Dice, estos fueron los jefes de Edom. ¿Ve? Estos fueron los jefes de Edom. Empieza, por supuesto, diciendo Magil e Irán, pero hay un punto aparte ahí. O sea, arrancaría desde, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú. Ahí está, ¿ve? Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Ahora, ¿qué tiene que ver? Ahora van a entender muchas cosas. Hay muchos ejemplos, pero vamos a poner uno. Con uno ya va a ser suficiente. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 8, el versículo 13 al 14. En 2 de Samuel capítulo 8, versículo 13 y 14 dice: así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas, escuchen, 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Y puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Por supuesto, a continuación dice que el Señor le dio victoria a David por donde él quiera que vaya. Estaba súper bendecido. Pero estamos observando acá la consecuencia, ¿verdad? Las divisiones. Siempre la Biblia nos viene mostrando divisiones, ¿sí? Hasta de un embarazo, como en este caso de estos gemelos de Esaú y Jacob. Siempre se están pronunciando esas divisiones, como lo hemos visto al principio con Abraham, con Ismael y también con Jacob. Pero ¿qué estamos viendo? Que las bendiciones estaban en los primogénitos. Pero sin embargo, ¿qué hemos observado? Que la mala decisión de Abraham y Sara
nace Ismael como primogénito. Por lo tanto, las bendiciones todas completas las tenía que recibir Ismael. Sin embargo, no. La recibe Isaac, porque era el del propósito, de la simiente que Dios quería. Porque el otro venía de la carne, venía de un adulterio prácticamente, no de una forma como correspondía, como estaban unidos Sara y Abraham. Ahora, luego estamos viendo que este acontecimiento, a través de Isaac, que nacen estos gemelos, nuevamente sucede prácticamente lo mismo. Porque el digno de recibir todas las bendiciones y las promesas según Dios serían para Esaú. Pero Dios, ¿qué ve en esa acción? Que Esaú toma muy a poco las cosas de Dios. Me recuerda mucho a Caín, que le gustaba labrar el campo, ¿se acuerdan? En Génesis 4, que da una ofrenda a frutos del campo. Hay un ejemplo en Mateo capítulo 4, en el versículo 3 al 4, de Mateo capítulo 4, 3, 4, dice: y vino el tentador y le dijo, esto le pasó al Señor, esto lo encontramos en Mateo 4 y en Lucas 4. Y vino el tentador y le dijo, o sea, Satanás vino y dice al Señor cuando estaba en ese ayuno que fue llevado por 40 días el Señor al desierto para ser tentado. Le dice Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ustedes observen, el Señor tenía 40 días de hambre. Por lo tanto, desesperadamente, lo primero que te imaginas, si estaba... Acá viene a ser al revés, como que Jacob, acá como que Satanás era Jacob, le está ofreciendo una tentación. Entonces el Señor podía haber caído. Sin embargo, no cae. Él no cae. Él respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué aprendemos con este ejemplo? Que a un cristiano o a alguien que es del elegido de Dios y todo lo que estamos aprendiendo, si bien ahora estamos en la gracia, si bien esta palabra de Mateo 4 es en la gracia, no nos podemos vender por un bocado, por una tentación. No nos podemos vender. No nos sirve, no nos conviene. Ni tampoco le convenía a Esaú, pero la gula le pudo más. El hambre, pero había más detrás, había más todavía. Estaba su corazón. O sea, hasta qué punto valoraba. En pocas palabras, él no valoró su nacimiento. No valoró su ímpetu de haber nacido primero, porque hemos aprendido que Jacob significa el que toma del talón. O sea, en realidad hubo una lucha en ese vientre. Querían nacer primero Jacob, pero como no lo pudo vencer en el vientre, ¿qué estamos observando a continuación ahora? Que lo está venciendo de otra forma. De otra forma lo está venciendo. Y al sentir que lo está venciendo de otra forma, yo estoy sintiendo que tengo que leer Mateo 11, Mateo capítulo 11, versículo 12, estoy sintiendo que tengo que leer. Y dice así ahí: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo el Señor, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué es lo que fue Jacob para con su hermano Esaú? Arrebató la bendición, fue violento. Fue violento. Arrebató. ¿Pero por qué arrebató? Porque lo toman que está mal. Porque sabía que Esaú tomaba poco esa bendición. Y acá está la prueba. Por eso Dios respaldó de alguna forma, porque se quedó manifestado el desprecio de su nacimiento, el desprecio de las promesas a los primogénitos en ese tiempo. Entonces, estamos observando que el tema es bastante delicado, ¿sí?
Ahora vamos a leer el versículo 31 al 32 de Génesis capítulo 25, siguiendo este desarrollo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, pues ¿de qué me servirá la primogenitura? Ustedes observen que es como decir, yo recuerdo esto, que prácticamente era una mala palabra. Yo recuerdo que mis padres, mi mamá y mi papá, mayormente mi mamá, ella quería que yo estudie. Quería que estudie. O sea, con mis hermanos en ese tiempo que íbamos a empezar el secundario, en ese tiempo, una de las cosas que yo recuerdo muy claramente, queridos hermanos, es que uno de mis hermanos dijo: pero ¿para qué voy a estudiar? Si al final después uno se muere, y generalmente está la persona y dice: ¿para quién va a quedar esto? ¿Qué dice? Nos quejamos, ¿verdad? Decimos: ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué? Entonces no funciona así. Por ejemplo, yo, gracias a que mis padres me mandaron a estudiar, yo hoy puedo dar una enseñanza a ustedes, con la ayuda de Dios, sumado al plus de que Dios usa esa área, porque Dios usa las áreas según en qué área nos hayamos manejado. Moisés fue usado porque se manejó en la área del faraón. Cada uno es usado. El domingo se hizo una prédica en donde vemos la tiro por encima, no, mañana la voy a hacer en la radio, de cómo el Señor fue usado para trabajar para carpintero, porque tenía que amar a la madera, porque iba a morir en un madero. Entonces, todo Dios usa acorde a lo que uno se está. Por ejemplo, en Hechos 9, ¿quién es elegido? Perseguía a la iglesia cristiana, Saúl, ¿verdad? Que luego es Pablo. Pero ¿qué es lo que tenía? Conocimiento teológico del Pentateuco, de la Torá. ¿Qué es lo que ustedes están aprendiendo? Todo esto que ustedes están aprendiendo se lo sabía de memoria Pablo. Entonces Dios vio que podía usar eso. Amén. Dios vio que podía usar eso y lo tomó, lo transformó para su reino, y terminó siendo un hombre muy importante en la Escritura, con 14 epístolas. Y ustedes también, queridos hermanos que están acá aprendiendo, Dios los va a usar. Amén. Dios los va a usar. Amén. En el momento, en el tiempo, el Señor, Dios los va a usar, como me empezó a usar a mí. Yo, para que le contaba a mi esposa, me acordaba cuando vimos en estos días la pasión de Cristo, pasaban cosas hablaban, y muchos no saben. Digo, yo casi nunca conté mi testimonio. Le digo a mi esposa: ¿sabes cómo empecé yo? A mí me propusieron hacer de la Pasión de Cristo, la obra de teatro Pasión de Cristo. Y yo, sin ser actor, pero ahí descubrí que tenía cualidades para actor, y tuve que estudiar los evangelios para interpretar la Pasión de Cristo. O sea, tenía que aprenderme todo el libreto. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? El Señor. El Señor. Hasta el punto que en un momento que estábamos en retiros espirituales, entraron en escenas algunos ángeles que te visitan, porque la Biblia nos explica que no somos visitados por los ángeles en forma humana, y me decían, me querían instruir en ciertas áreas, diciéndome si yo estaba analizando hasta qué punto yo había sido elegido para hacer la Pasión de Cristo, que no se trataba tan solo porque tenía el pelo largo, y después me lo corté, porque podría haber seguido después de eso con el pelo largo, pero sin embargo no, era un tiempo, era eso nada más. Porque después de eso me corté el pelo, pero después de eso empecé a trabajar para el Señor, pero después de eso fui transformado. Después de estar en la cruz sentí, no te voy a decir que sentí al 100% lo que sintió el Señor, pero sí casi se me revienta el corazón por esa angustia y tristeza de lo que es experimentar la muerte de Cristo en la cruz y ver esas multitudes. Yo veo una multitud, pero de gente que estaban ahí en el anfiteatro, pero todo un silencio, no volaba una mosca, y nos había tomado de tal forma el Espíritu Santo, tanto a los actores y a nosotros, inclusive a mí. Yo tuve una liberación muy fuerte ahí, terrible fue la liberación que tuve, hasta el punto que cuando me bajaron sentía el ruido cuando me bajaron de la cruz,
empecé a, disculpe que diga esto, ¿no? Pero empecé a vomitar. Y era raro todo lo que vomitaba. Y algunos dicen, estaba reendemoniado. Era una liberación. Es increíble, pero sí. Que nunca lo cuento, ¿no? Pero hoy no sé por qué, pero bueno, lo estoy diciendo. Entonces nosotros, queridos hermanos, cuando observamos este panorama, acabamos de leer ahora acá que le dice, véndeme en este día tu primogenitura. He aquí, yo me voy a morir, dice, ¿verdad? Bueno. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Para qué? Vamos a poner algunos ejemplos bíblicos. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Le está diciendo, vas a ir, ya había tenido el encuentro Moisés, lo vamos a ver más adelante, ya es enviado acá por el Señor, ya pasó en el capítulo 3 de la zarza, es enviado, pero dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Está hablando de que es el pueblo elegido, no los edomitas, no los de Edom, sino los de Jacob, porque Jacob es Israel cuando es cambiado el nombre en Génesis capítulo 32, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces vemos que el tema de primogénito es algo que ahora les voy a explicar todo lo que significa más adelante, o sea hoy, pero un poquito más adelante, en los versículos venideros. Pero vieron que le dije que el apóstol Pablo era un elegido por conocimientos teológicos. Entonces el apóstol Pablo en la epístola de Hebreo, a los hebreos justamente, que son los hebreos, de los elegidos de Dios, en Hebreo capítulo 12, en el versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida, es decir, igual a un plato de lenteja, a un guisado de lenteja rojo, vendió su primogenitura. Pero ¿qué dice a continuación? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, no había marcha atrás. O sea, la decisión, el impulso de una decisión. Por eso presten atención en la parte final, como siempre, en la parte final se da el ejemplo de todo en forma de oración. La decisión que tomó ya no tuvo marcha atrás. Tuvo sus consecuencias. Y se termina convirtiendo en un enemigo del pueblo elegido de Dios. Se termina convirtiendo en un enemigo. Ya hemos leído un poco de los edomitas que atacaban al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa esto de la primogenitura? Vamos a terminar, porque termina en el 34. Dice el versículo 33 al 34 para redondear y luego vamos a orar. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 25 del 33 al 34? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así, de esa forma, así. Tan fácil. En pequeños minutos. O sea, ¿cuál fue la decisión? Una decisión trágica. Una decisión trágica. Si quieren poner ahí arriba. Decisión trágica. Primogénito. La palabra primogénito del hebreo se escribe como Bekor, es B larga, E, K de kilo, H, O, R.
Bekor. ¿Y qué significado tiene? Significa primero en nacer. Y hemos observado que el que nació primero fue Esaú. Pero no que tan solo significa primero en nacer, sino que significaba también en ese tiempo y para esas tradiciones, para ese tipo de personas y linajes, significaba prioridad en la herencia. Recibían una doble porción de bendición. Recibían una doble porción. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. En Deuteronomio 21, 17, ahí habla que porque el que es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura, y como destinado tiene una doble, dice, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno. Se le daba el doble, recibe una doble porción de bendición el que era primogénito. Entonces él tomó a poco todo eso. Pero ¿qué significa en nuestros tiempos o qué significó en ese tiempo? Por ejemplo, en este tiempo uno lee Gálatas 6:7 y en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por supuesto, ahí tampoco fue burlado. En esa escena que Dios observa a Esaú tomando a poco esa bendición de nacimiento, que Dios permitió que nazca primero, tomando a poco esa bendición, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces él está segando, cosechando, luego más adelante empieza a cosechar la consecuencia de esa mala decisión, de esa trágica toma de decisión. Terrible. Comparación a una enseñanza, toma de decisiones. Entonces, nosotros tenemos que, queridos hermanos, así como estamos escuchando, lo que estamos escuchando, yo le voy a dar unos textos bíblicos en forma de oración. Padre Celestial, acá estamos, Señor, como siempre, escudriñando tu palabra, y estamos bendecidos con Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, que nos habla y nos muestra el trasfondo de cada personaje y los significados espirituales y literales en tu libro sagrado. Acabamos de aprender y tenemos que tomar conciencia de las tomas de decisiones, no tomar a poco lo que Dios nos da. Porque Esaú tenía mucho, tenía para recibir doble porción. La bendición de Isaac, cuando está por morir, que lo vamos a ver más adelante, era para Esaú, pero ya la había perdido con el plato de lenteja. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, lo que quiero decir es que Esaú se la recreía. Él se la recreía porque era un hombre vigoroso, fuerte, un ganador. Yo me imagino en ese tiempo, con su forma de ser, de que era un ganador hasta con las mujeres, seguramente. Si alguien hace una serie, una película de esto, era el ganador, el cazador, el musculoso. Pero sin embargo, estamos aprendiendo, queridos hermanos, que cuando prácticamente, ¿qué hizo Jacob? No es que marcó su físico, sus abdominales, sino que aprendió a cocinar bien. Y por haber cocinado bien, pero había algo más en Jacob. Tenía algo Jacob. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, 1 Corintios 10:12 nos hace ver que muchos podemos caer. Le hemos visto a Esaú caer por un plato de lenteja.
Hemos observado que Satanás lo quiso hacer caer al Señor en Juan 4 y Lucas 4. ¿De qué forma podemos recibir una tentación para menospreciar las cosas de Dios? Hay una parábola también que el Señor mencionó en los evangelios que se llama la parábola de los excusados. Muchas veces, queridos hermanos, muchas personas tienen una invitación a lo sagrado, a congregarse, a recibir el cuerpo y la sangre, a estar con los hermanos de la fe. Y a veces por una invitación a pasarla bien un domingo, ya sea, sería un plato de lenteja, ¿no? Ya sea en el fútbol, o con mujeres quizás, o por ir a estrenar un auto, como también lo menciona esa parábola. No del auto, sino de que se compraron yuntas. Y empezamos a despreciar las bendiciones, como la despreció Esaú. Entonces muchas veces creemos estar firme en la fe y aparece algo que nos tienta y nos perdemos esos beneficios. Pero está hablando de primogenitura. En Colosenses capítulo 1 versículo 15 es el mejor ejemplo de la primogenitura, porque dice: Él es imagen del Dios viviente, o sea, Jesús, Yeshua es imagen del Dios viviente. Y dice el primogénito de toda creación. Es decir, Dios, nuestro Señor y Salvador, Yeshua, Jesús, es el primogénito de toda creación, porque es el primogénito del Padre. Pero en el ámbito humano, estamos en los primogénitos, en los primeros tiempos de los patriarcas. Pero hemos visto en Génesis 4 que como primogénito Caín mató a Abel. Y así hemos venido viendo consecuencias terribles y hemos aprendido que por eso estaba el ejemplo de los últimos serán los primeros. ¿Cómo termina todo esto? Si hubo una mala decisión tomada de parte de Esaú. Termina como ejemplo, el mejor de los ejemplos que encontré es Proverbios capítulo 3. Desde el versículo 5 al 9 dice así: Fíate del Señor de todo tu corazón. Es lo que le faltaba a Esaú. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Es lo que le faltaba a Esaú. Reconócelo en todos tus caminos. Es lo que le faltaba a Esaú. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Es lo que le faltaba a Esaú. Teme al Señor. Es lo que le faltaba a Esaú. No tenía temor de Dios para vender su primogenitura por un plato de lenteja. Y apártate del mal. También le faltaba eso. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes. Es lo que le faltaba a Esaú. Y con las primicias de todo su fruto. Primicias. Esaú era primicia, era primogénito. El destinado a dar esos frutos. Pero no, lo despreció. Por eso, queridos hermanos, por la gracia que nos se da a través de Cristo, que es el primogénito de toda creación, es el que nos lleva a nosotros como primicia para con el Señor, para con nuestro Padre Celestial. Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos que están acá presentes. Gracias por este momento, por esta enseñanza. Tus hijos quedan bendecidos con toda bendición, para que tengan buena salud, que prosperen en la presencia del Señor, que se mantengan en el camino del Señor. Manténganse en el camino, cumplan los propósitos, lleguen a las metas, manténganse firmes. Es todo lo que tienen que hacer. Y estar acá aprendiendo, les digo que ya es mucho, mucho. Es mucho porque estamos en la presencia y cada vez vamos a ir aprendiendo más. Y el Señor es lo que quiere para con todos nosotros. Así que quedan bendecidos, que sean sal en la tierra que pisan y que sean luz en este mundo.
Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira desde Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Estamos de lunes a viernes compartiendo estas clases bíblicas, teológicas, espirituales, y nos vamos a ver en el próximo mensaje, en la próxima enseñanza. Todo esto queda registrado para subir a YouTube. ¿Qué es lo que siempre os digo? ¿Están preparados para más? Hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.